José Luis, quisiera aprovecharte también con la misma pregunta. ¿Cuáles son los principales proyectos de educación virtual que tiene el ILCE? Muy bien, bueno, el ILCE, además de seguir desarrollando plataformas multimedia, además el ILCE tiene, a través de su centro de estudios del SECTE, que es como la universidad del ILCE, tiene 2 maestrías. Una de ellas la estamos impulsando fuertemente y es para dotar de habilidades en el manejo de las ahora llamadas TICs, Tecnologías de la Información y la Comunicación, a los maestros de educación básica. Viene a ser un complemento para que los profesores de básica que quieren utilizar o que deben utilizar computadoras y algunas otras herramientas, pues le pierdan el miedo, empiecen a acceder a ellas y empiecen a tener habilidades básicas para poderse entender con sus alumnos. Muchos de ellos nos rebasan a todos, ¿no? Pero el profesor tiene que ir a la par en este proceso educativo, que finalmente es un acompañamiento. Entonces, bajo esa estrategia, estamos trabajando con la Secretaría de Educación del Estado de México. Ya tuvimos una capacitación en una primera fase, pero esperamos que al final del proceso 50,000 maestros hayan recibido pues este curso para tener competencias y habilidades básicas. Habrá algunos que quieran profundizar y eso ya también se está diseñando. Empezamos con el Estado de México, continuaremos con Sonora y vamos a ver qué otros estados tienen interés en esto. Pero el ILCE también está trabajando nuevamente en retomar su función como productor de televisión educativa, función que se había venido descuidando en los últimos años, y estamos trabajando, por ejemplo, en República Dominicana en este momento, para crear la televisión educativa de la República Dominicana, que es uno de los países que pertenecen al ILCE. Por supuesto, tiene que haber toda una fundamentación pedagógica, y no va como un esfuerzo aislado, sino inserto dentro de toda una iniciativa educativa, dentro de todo un proyecto educativo de esa nación. Esas son algunas de las cosas que hace el ILCE. Enciclomedia, que fue un proyecto extraordinario, que desde mi punto de vista debió haber seguido evolucionando, porque es llevar los libros de texto gratuito a una plataforma multimedia y en lugar de recibir al alumno el estímulo de la lectura y algunas cuantas imágenes, acá recibía diferentes estímulos a todos sus sentidos, desde el auditivo, porque si tú veías la historia de Roma, en multimedia podías realizar una visita virtual al Coliseo Romano, ver cómo era la música de la época, la vestimenta de la época, las costumbres de la época, y además tener la atención del alumno de manera permanente por ser algo novedoso y atractivo. El asunto es que tenemos que competir en medio de muchos estímulos y distractores para la población estudiantil para captar su atención. Fíjate que esto de multimedia que mencionas realmente es una propuesta maravillosa en sí misma. A lo mejor el problema fue un poco la falta de infraestructura que tuviera bien interconectado todo el país. Así es. Yo me imagino que eso tendrá que retomarse porque la nobleza de ese proyecto no tiene por qué desvirtuarse porque no estaba todavía la infraestructura puesta. A lo mejor se adelantó en todo caso, pero era una cosa muy interesante. Y Jorge, ya han hablado de la pedagógica del ILCE y nosotros los Pumas, ¿qué hacemos en este rubro? Bueno, también ponemos nuestro granito ahí. Y mira, nosotros abarcamos en educación que le llamamos formal, es donde te dan un grado, desde bachillerato hasta maestría. ¿Sí? Tenemos un bachillerato a distancia en la UNAM, que se da en Estados Unidos y Canadá, y que se da a través de las Secretarías de Educación Pública de los estados en México. Y ahí tenemos más de 20,000 alumnos tomando este bachillerato. ¿Sí? Después contamos con 19 carreras ya en la modalidad distancia, en línea. ¿Sí? Entre ellas una de tu escuela, ¿sí? de la FE Zacatlán, que forma parte de esta oferta que la UNAM, por cierto, en el mes de mayo, para los que estén interesados, sale la convocatoria para el próximo periodo. Entonces, ahí atendemos, afortunadamente hay mucha demanda en todo el país para esto. No es tampoco la solución a los problemas educativos nacionales, pero aporta su granito de arena. En el caso de los posgrados, tenemos ya más de 16 programas en posgrados, y estos van dirigidos a nivel nacional y a nivel internacional también. Tenemos posgrados en Derecho, en Economía,
en Ciencias de la Administración, donde tenemos alumnos prácticamente de todo el continente, ¿sí? Y por supuesto de la República Mexicana. Entonces, la oferta de la UNAM en los últimos 5 años, con el doctor Cervantes, ha crecido demasiado, ¿sí? Pero no lo suficiente para atender a nuestros estudiantes, a nuestros muchachos en el país. Entonces, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, y no nada más son esta área de educación formal, sino también son las áreas de formación, de educación continua, donde estamos trabajando, además de internamente, que tenemos más de 2,000 programas de educación continua como catálogo nada más en la UNAM, ¿sí? Estamos trabajando con los gobiernos, con la Secretaría de Educación para los profesores de educación básica, estamos trabajando con el IFAI para los derechos al acceso a la información, estamos trabajando con muchas instituciones públicas y con muchas universidades. Nos estamos conjuntando para reunir los esfuerzos, ¿sí? Y formarnos y ayudarnos entre nosotros. Hay una red del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, el ECUESAD, donde participamos las 39 instituciones de educación superior públicas del país y donde nos ayudamos mutuamente, nos apoyamos para darle lo mejor a nuestros muchachos, ¿sí? Para atender en estas partes que tú mencionaste, de lo más alejado, no nada más los municipios, sino todavía más allá, ¿cómo le hacemos para hacerles llegar a ellos la educación? Y tenemos casos muy exitosos que con uno de ellos que podamos ver, te dan ganas de seguir motivando a todo este conjunto de instituciones para lograr que los muchachos tengan una segunda oportunidad de estudiar, ¿sí? O que tengan la primera oportunidad de estudiar, ¿sí? Porque a veces ni esa tienen. Entonces, la verdad es una de las bondades de la educación a distancia, el dar esa oportunidad de seguir creciendo en forma de la parte educativa para la sociedad. Bien, pues qué bueno que también la UNAM, la UPN y el ILSE están trabajando en esto, porque verdaderamente me están convenciendo de las virtudes, ventajas y bondades de la educación virtual.